Hola a nuestra gente de Cinco Voces. Nosotros somos una voz a favor de la salud mental. Y hoy feliz, siempre feliz en la rodeado de Siempre y feliz, cerca de radiante. Bielka. Me tocó el Cuéntame, color. Bielka, ¿cómo te ha tratado Yo el estoy día, la noche? muy bien. A mí me trata la vida muy bien. Yo soy hija de Dios. No, que de Yo sí. verdad. Ay, sí. Wow. Y Bendecida. Elizabeth, la voz de la conciencia. Feliz, contenta, porque tengo una invitada súper especial para nosotros. Tuya personal, como De la dicen la mía, gente. de la mía. Hoy, sí, yo también estoy muy feliz porque ella aceptó estar aquí y es interesante saber, es una persona que ha estado colaborando con nosotros, con Reintenta y Psicovoce en los diplomados de logopedia. Así que si usted no lo ha hecho, mire, ya vamos como por el 6, ¿eh? Así Tú sabes es. que yo soy una persona de cuestionante. Logopedia, ¿qué es eso? Empecemos por el principio, Vamos a presentar a doctora. nuestra invitada Elizabeth. Presenta. Tenemos con nosotros a nuestra querida logopeda, Kesia González. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Hay que modular porque ella gracias. nos va a decir si estamos hablando bien, si tenemos una buena dicción No, y no, demás. aquí no No, vinimos no, a- ella Ah, no, ok, no, no, ok, no, ok. no, Ah, no. porque Habla también, como en el barrio, no hay también problema. hacen Ella eso. te va a explicar Wow. ahora porque ya la voz picante le preguntó que qué es logopedia. Repito Pero él la va a responder, pregunta mire, para quienes no me han escuchado. pero hoy Doctor. vamos a hablar de verdad, hoy vamos a hablar sobre un tema que las organizaciones que tienen que ver con la salud y la salud mental y las organizaciones que tienen que ver también con la infancia han estado muy preocupados en estos últimos años con el tema del uso de la pantalla y las dificultades que han tenido muchos, un porcentaje muy alto de niños y niñas con el tema del habla y el lenguaje. Por eso hoy tenemos a nuestra invitada, Kesia González, logopeda. Bienvenida. Ahora sí. Ok. Buenas noches. Bien, buenas noches, Buenas buenos días o noches, buenas buenos tardes, no días. importa cuando usted vea el programa. Bueno, la logopedia realmente es algo que abarca bastante, muchas áreas, porque es desde que el niño nace, puede ser que tenga algún tipo de alteración en el frenillo y entonces hay que dar ciertas estrategias. Abarca lo que tiene que ver con el habla, el lenguaje, la voz, la deglución, la masticación, personas que han presentado afasia. Bueno, es súper amplio. De Sí. verdad. Y iniciando ya con las preguntas que van de la mano con nuestro tema, ¿cómo se desarrolla el lenguaje de los niños? El lenguaje, las personas creen a veces que es, ok, el niño nace y después de los 2 o 3 años es que va a comenzar a producir su lenguaje y demás. Realmente no es así. Desde el momento de gestación, que está en el vientre de la mamá y eso, dependiendo de los estímulos que se le ha realizado en esa etapa, que es bastante importante, entonces va a ser ese desarrollo embrionario y en lo adelante. Por ejemplo, aquí mismo en nuestro país hay informaciones que es para el sector, digamos, más vulnerable y que las personas desde el momento de gestación tengan ciertas estimulaciones, los bebés, desde ese periodo, que puede ser incluso una lámpara y un masaje, que cantarle. No es lo mismo un bebé que tuvo un ambiente adecuado, estimulaciones adecuadas, a tal vez una mamá donde el bebé se la pasó con un musicón el día completo. Ok. O sea, muy diferente, esos diferentes estímulos, que se la pasaron siempre comunicándose con ese bebé, a una mamá que se la pasó, por ejemplo, rechazando tal vez a ese bebé desde el vientre, entonces que no se comunicaba con el bebé. Entonces, desde ese primer momento de gestación, van creándose todas las, vamos a decir, todos los campos, desarrollándose neurobiológicamente lo que se necesita para cuando el niño nace, desde el momento que nace, entonces el niño ya tiene el lenguaje y tiene también el habla y se comunica mediante un llanto, o sea, porque obviamente el niño no te va a decir, ¡Uepa, quiero leche! O sea, no te lo va a decir así. Se va a comunicar a través del llanto, se puede calmar a través de la voz de la madre, eso también es comunicación. Entonces se va desarrollando de esa forma. En la medida que va pasando el tiempo, entonces va aumentando los requerimientos y demás. Okay. Qué Entonces, bonito es Qué escuchar lindo, ¿eh? en teoría esas cosas que uno hacía, porque te decían, háblale, cántale, ponle Sí, música, sí. Tú sin qué saber bien por se siente. qué. Entonces dije, ay, eso es para crear un vínculo, pero mira qué importancia tiene esto dentro del desarrollo de los niños. Entonces, aquí, y ahí yo estaba, mientras tú hablabas, yo me imaginaba, porque se dice y lo que uno escucha. Entonces,
los niños van desarrollando o van estimulando ese lenguaje o esa habla, dice, de la gestación. Entonces, dice, ¿a qué edad se desarrolla el hito del lenguaje? Realmente son hitos del lenguaje porque son, vamos a decir, ciertas etapas que el niño debe de ir cumpliendo en la medida que va creciendo. Por ejemplo, el niño que tiene 1 año, ya cuando cumple el año debe de estar produciendo mamá, papá. Hay ocasiones que, un ejemplo, nos llegan a consulta y hay niños de 2 o 3 años que no están diciendo mamá y papá, o sea, ya están desfasados en ese punto. Un niño de 1 año y medio, de entre 18 meses a 24 meses, debe de estar produciendo frases por lo menos de 2 palabras. Cuando me refiero a frases, no me refiero a oraciones, sino mamá quiero, mamá leche, no quiero, quiero agua, o sea, por lo menos combinación de 2 palabras. Ahí es donde se usa mucho lo que son las palabras funcionales, que son quiero, dame, no. Entonces, cuando uno le Ahí ese enseña... famoso no. Ajá. No. Sí, que cuando ya aprenden el Ahí que no, ellos todo son es un expertos, no. Todo es sí. no. Ajá, Es la palabra, exacto. como la palabra más fácil de Y ahí mencionar. viene- Y el Entonces- mío también. Ah, sí, mío, mío. todo es Claro. mío. Ajá, Entonces ahí viene exactamente. parte de la comunicación. Yo estoy utilizando el lenguaje Ujú. para comunicar mi necesidad. O sea, el niño Exacto. va a empezar a adquirir un lenguaje, es una pregunta. El niño va a adquirir un lenguaje debido a la necesidad que van teniendo en el transcurso del día. Por ejemplo, como decías, cuando necesita mamar, el niño empieza a decir, a llorar. A llorar, exacto. Quiero llorar. Ajá. Entonces, en la medida en que va aprendiendo que eso le va dando un resultado, sigue adquiriendo las palabras, algo así. Sí, y no solamente eso, sino que nosotros de manera, vamos a decir, automática, uno desde que tiene ese bebé, eso es mamá, Ajá. mamá, Uno lo mamá, estimula. mamá. Ok. Exactamente, y Sí. uno lo va estimulando, papá, papá, papá. Si es con el abuelo, tata, a veces le ponen como algún apodo como para que el niño lo produzca de forma fácil. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo siempre le pregunto a los padres, ok, ¿cuál fue la primera palabra que produjo su niño que no sea ni mamá ni papá? Porque son palabras que nosotros estimulamos realmente. Sí, sí. Entonces, a mí me interesa Ujú. saber cuándo ese Y niño la produjo... competencia de que a quién van a llamar Sí, primero. en mi caso Sí. fue a mí, por si acaso. Ay. Yo En- creo que a mí lo primero que dijeron después de mamá, que lo dijo muy temprano, como a los 5 meses, después lo que dijo fue teta. Eso Sí, es un macho. y son palabras, Sí. ajá, y son palabras que a ellos les fluye súper bien. Entonces, tomando otra vez lo del hito del lenguaje, los hitos del lenguaje, entonces, el niño al año debe estar produciendo por lo menos las primeras palabras. El niño al año y medio, entre año y medio y 24 meses, tiene una expansión de vocabulario muy amplia. Entonces, todo lo que usted estuvo aportando el lenguaje receptivo de ese niño. Cuando yo me refiero al lenguaje receptivo es que el niño no te lo verbaliza, pero lo comprende. Que si tú Ok. le dices al niño, mira, tráeme los zapatos, el niño tal vez no te dice zapatos, pero el niño te lo puede buscar. Eso es lenguaje receptivo. En el caso del lenguaje expresivo es cuando ya el niño lo puede vocalizar y te puede decir la palabra zapatos. Entonces, entre los 18 a 24 meses está ese boom de explosión donde todos los cuentos que tú le leíste, todos esos aportes que tú le hiciste, que no fueron pérdida de tiempo, sino que fueron aportes muy buenos, ese tiempo de calidad que le dedicaste, entonces ya el niño te lo puede ir vocalizando. A partir de los 24 meses, 2 años, Jonathan, a partir Yo de no los estoy 2 diciendo años, nada. entonces ahí el niño ya se supone que debe de comenzar a hacer sus oraciones simples y oraciones un poquito más complejas, incluso en el caso de algunos. Entonces ahí es donde uno tiene que ir observando esas alertas, esas banderas, que si en dado caso el niño no lo está haciendo, entonces hay que ir más o menos teniéndolo en cuenta. A los 3 años ya se supone que el niño puede decirte, mira, ¿cómo te fue en el colegio? Ay, hubo un niño que me dio. Mira, la maestra me sacó de actividad. O sea, un niño te lo puede decir sin problema. O sea, como uno dice, como que se pone medio chimoso. Sí. Ujú. Ok, bueno, sí, el niño puede hacer también eso a los 3 años. A los 3 años se debe de comprender un 70% de lo que el niño te dice también. El niño también te puede hacer socializar perfectamente con otro contemporáneo de su edad o un poquito más grande. A los 4 años ya debe de comprender un 80% otra persona que no conoce al niño lo que está produciendo. Si el niño tiene una inteligibilidad del habla, o sea que no se comprende, entonces ya es otra alerta también en cuanto a ese niño.
un niño de 5 años perfectamente puede cuestionar, puede entonces decir qué, cómo, cuándo, o sea, todo eso también lo puede hacer un niño de 5 años. Y un niño de 6 años, entonces ya obviamente tiene esas habilidades en lenguaje bastante establecidas y lo que es el componente fonético-fonológico de los sonidos del habla debe de tenerlo adquirido. Excelente. Entonces, ¿existe alguna diferencia que sea, y me alegra que nos des explicación, sobre el habla y el lenguaje? Claro, claro, claro. A veces se confunde un poquito lo que tiene que ver con eso, pero de forma simple vamos a decir que habla son los sonidos, los fonemas y alófonos y demás, y en cuanto al lenguaje viene siendo ya la estructura como tal. Entonces vamos a aplatanarlo. Sí, exacto. Por favor, Te iba a decir, por favor. Sobre todo la porque ya última está, parte, sí, el fonema y Entonces, eso, vamos a ver. fonética y todas esas cosas. Entonces, Yo te voy a decir que cómo se comía eso. Entonces, el habla viene siendo, vamos a decir, el abecedario. Entonces uno tiene la M, la P, la B, la D. Entonces, en el caso del fonema viene siendo el sonido, que entonces la M viene en ese caso siendo la M, la P, la P, la D, así sucesivamente. Entonces, en lo que tiene que ver con habla, viene siendo como el niño me lo produce, porque la K de queso, la K de queso y la K de casa es una sola fonéticamente. O sea, a pesar de que sean palabras diferentes. porque son grafemas. En el caso de grafemas, si yo tengo 3 variables, en el caso del fonema simplemente va a ser una sola. Igual que la Y de lluvia y la Y de yuca. Fonéticamente tengo una, mientras que de forma de grafema, entonces ahí tengo 2. En el caso del lenguaje ya tiene 3 componentes que son forma, contenido y uso. Entonces ahí viene siendo en la estructura que el niño me hace, los verbos, o sea, los verbos son tan importantes. Si la gente supiera la importancia de los verbos, dejarla de enseñarle los colores y los números a los muchachos desde que nacen Y empezar a enseñarles verbos. O sea, eso es algo, señores, fundamental. Y si ustedes lo están escuchando, comiencen a enseñarle verbos a sus niños pequeños. Sí. Hablar, cantar, Pequeños, sí. vivir. Claro, La porque vida y entonces, ¿qué tú la. haces con que el niño se sepa los colores, los números y el niño realmente no tenga un lenguaje que sea funcional para su día a día? O sea, no sirve. Mientras que con el verbo el niño te puede decir hambre, que saltó, o sea, te puede decir incluso que hizo en el colegio. Tiene muchas ventajas. Entonces, retomando otra vez en habla y lenguaje, más que todo esa es la parte que más diferencia. Hay niños que pueden tener temas puramente de habla, o sea, con algún tipo de sonido, como la famosa R, la sí. L, la D, la R, o sea, puede haber esa parte, pero hay niños que sí, puede ser en lo que tiene que ver con la estructura del lenguaje, que puede ser niño cayó, o sea, o se pueden omitir un artículo, o pueden omitir, por ejemplo, una oración en algún tipo, ya sea adverbial y demás, o puede ser un ejemplo en la orientación espacial, arriba, abajo. Entonces, todo eso es lenguaje. Entonces, también hay otros campos que también abarca, como son la entonación, la acentuación, porque no es lo mismo que yo estuviera diciendo el lenguaje y el habla es, o sea, esa vida de discurso realmente se lo da también y pertenece al lenguaje. Cuando va arriba, cuando va abajo, si te da continuidad o no. Me pregunto. Ajá, sí. Entonces, sin embargo, me llama la atención. ¿Puede un niño que no articule, que no hable, digamos, tener un lenguaje? ¿Hay un lenguaje a pesar de no tener las palabras como completas? Claro, porque tenemos el lenguaje receptivo y podemos tener un ejemplo. Bueno, hoy mismo yo estuve con una niña, de lo cual en el caso de ella, súper funcional en todo. Entonces, el lenguaje, digamos, expresivo, tiene menos de 10 palabras y la niña tiene casi 4 años. Entonces, en ese caso, ya ahí la niña me comprende, me puede hacer de todo un poco de lo que yo le pido. Hay evaluaciones específicas incluso para nosotros identificar la edad cronológica del niño y la edad del lenguaje receptivo o expresivo que tiene ese niño. Entonces, eso me puede ayudar a saber desde dónde yo debo de partir para el momento de la terapia, la intervención, entonces con ese niño, ¿qué necesita? Kesia, ahí entramos al tema. ¿Por qué las pantallas interfieren en el desarrollo del lenguaje y el habla del niño? Mira, te lo voy a poner de atrás hacia adelante. Sí. Ajá, vamos a comenzar con el adulto. Cuando nosotros, digamos, estamos en un parqueo, ponte cualquier plaza comercial de esas que son súper complicadas o que tú puedes visitar con poca frecuencia. Si tú saliste con este aparato, que nosotros lo tenemos como si fuera una sexta extremidad o algo así, y entonces no te fijaste dónde está estacionado, te va a olvidar dónde está estacionado. O sea, el parqueo, que el color tú lo vas a mirar fácilmente como así,
y te vas a olvidar No de le esa prestas parte. la Y- atención, está en segundo plano y lo y que van tienes a en la primer plaza plano es el completa. Exacto, y teléfono. después tú vas a decir, buscando ¿y dónde fue que yo me estacioné? O como muchas personas que lo que hacen es que le tiran incluso hasta una foto, o sea, por Me eso ha pasado. mismo. Sí. Ajá, entonces para ver dónde fue que se estacionó. Pero lamentablemente este aparato a nosotros no nos ayuda con el tema de la atención, nos distrae mucho, no nos ayuda a enfocarnos. Entonces, ahora en el caso del niño, estamos hablando que el niño está creciendo, ese cerebro está armando todas esas estructuras neuronales para poder ir formándose. Si el lenguaje o el habla, la comunicación, cualquiera de ellas, si el niño ni siquiera la tiene establecida, imagínense un niño de 1 año pegado a pantalla día completo, o sea, eso es horrible y el daño que le hace interno es súper mal. Estamos hablando de que ese niño a largo plazo o muy pronto va a tener lo que es. Obviamente hay padres que dicen, a mi hijo no le pasa eso. Claro que no. Está bien, eso se respeta. Hay casos aislados, me imagino que no, Exacto. no en todos va a tener el mismo impacto, sin embargo, tiene que haber un Claro, porque detonante. entonces sucede y acontece que esos son los niños 5G, LTG, que son niños que no pueden esperar. Son niños que están acostumbrados a que todo sea de inmediato, exactamente. O sea, no están acostumbrados, un ejemplo, a hacer esa pausa. En los tiempos de nosotros, señores, hasta anuncio daban. Claro. Sí. Ahora los muchachos ni siquiera están acostumbrados a ver un anuncio Desde de que tú ves un televisión. anuncio, tú dices, Los quitan, los Ajá. eliminan. ¿y No, este no anuncio? saben, ¿y qué es esto? Lo que tienen el premium, dice, Exacto. ¿y qué pasó el día que te cortan el premium? Sí. ¿Y qué es esto? Ay, O hombre. si no, di que se quitaron los muñequitos. Y tú como que, claro, se dan O si anuncios. se va al internet, se ponen horribles. Exacto. Entonces, lo que tiene que ver cerebralmente, el niño no debe, y por eso incluso la OMS y demás, da un tiempo de lo que tiene que ver con pantallas, porque afecta. ¿Un tiempo por afecta. edad? Sí, claro que sí. Por ejemplo, un niño menor de 2 años se supone que no debe de consumir pantallas. Y cuando se habla de pantallas porque a veces la gente cree que el televisor Sí. es el celular, la tablet, la computadora, qué sé yo, el televisor de la casa, Cualquier dispositivo. cualquier dispositivo electrónico, todo eso, señores, o sea, va en esa categoría. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, le afecta atención, le retrasa el lenguaje, porque para que el lenguaje se dé, necesita una interacción. Ujú. Tú me dices y yo te digo, Correcto. pero yo le pongo unos muñequitos que el muñequito dice algo y entonces él le Pero tú no responde. tienes tú no tienes que responder como tal, porque no hay una persona esperando ahí por eso. Exactamente. ¿Y dónde tú dejas la modulación? Ujú. Eso te iba a decir, O sea- que ahí vienen los niños que hablan como muñequitos. Como muñequitos, Ajá, sí. no, y también, por ejemplo, y los gestos y todo, o sea, los sonidos del habla tienen obviamente ciertos movimientos, porque si yo te voy a decir la D, la L, yo necesito un patrón y el niño va copiando eso, que también el tema de las Como cuando está el mascarillas traductor. cohibió, La pandemia. o sea, lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, los niños necesitan realmente la interacción con personas. Ningún aparato, ninguna, o sea, aplicación, porque a mí me han enseñado aplicaciones chulísimas. Ay, porque mira esta aplicación que le Ujú. enseña al niño y los colores y tú Sí. le No, y tocas. Así hablar que y lo estimula demás, con las ajá. palabras. O sea, olvídese de eso. Ninguna aplicación va a ser mejor que usted dedicarse por lo menos 10 minutos a sentarse con ese muchacho. O sea, esa va a ser la mejor terapia, la mejor aplicación, esa parte. Y restringir mucho o limitar los aparatos electrónicos. Con lo que tú preguntaste, se supone, según la OMS, que de 0 a 2 años no debe utilizar aparato electrónico. De 2 en adelante, entonces hasta los 7 años es hasta 1 hora. Y después de ahí, entonces se va aumentando un poquito. Bueno, hemos perdido Y la hay cuenta. personas que Sí. incluso dicen que es hasta 45 minutos. Bueno, yo me voy. Entonces, Sí. Bueno, me ¿Sabes voy, qué? como Yo dice tuve Cardi la B. experiencia de alguien que me dijo que su hijo no habló como hasta los 3 años, más o menos, no más, como a los 4 años. Y él cuando debutó hablando, hablaba en inglés. sí. Ahí ¿Quién te, hablaba en Pero- inglés en su casa? Los muñequitos. ahí te iba a Ah, preguntar. exacto. O sea, él sí. empezó Sí. a hablar a través de lo que veía en la televisión y literalmente él hablaba en inglés como su lengua nativa. También te quería porque preguntarle recuérdate eso. que está el lenguaje receptivo. Entonces, el lenguaje receptivo de ese niño al final fue ese. Ahora, eso significa que pasó mucho tiempo de pantalla porque entonces esa fue la interacción que él tuvo y el modelo que tuvo. Bueno, para Que doctora, cuando tú mencionabas ahorita la diferencia entre el lenguaje y el habla, que eso me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué iba a pasar con esos niños que veían muñequito en inglés? Si iban a confundirse, porque una cosa es cómo suena la palabra en español y otra es cómo suena en inglés. Mira, según la literatura, se supone que el bilingüismo no afecta. O sea, en ese caso, el niño de igual forma
puede aprender ambos idiomas, en el caso de que el padre le puede enseñar y demás, o sea, eso no afecta. Ahora, como hay casos, porque hay niños realmente, por ejemplo, con un TDL, un trastorno de desarrollo del lenguaje, donde les cuesta aprender a hablar, vamos a decir, donde se le hace bastante difícil por su dificultad, patología que presenta. Entonces, en ese caso, si tú le pusiste vamos a decir, bilingüismo, trilingüismo, le va a costar todavía muchísimo más. O sea, pero no por el tema del idioma, sino por el tema neurobiológico ya que tiene la carga de ese niño. Entonces, ahí es donde se le hace un chin más difícil. Nosotros venimos de una época difícil, doctora, porque ¿Qué decía? licenciada, Sí. donde tenemos la pandemia, donde muchos padres no tuvimos tanta alternativa, que en ese momento donde quizás no teníamos la posibilidad de llevar un niño a un parque porque estábamos conectados en el networking o porque teníamos que salir a trabajar y los niños se vieron expuestos tanto a nivel educativo como a nivel general a todo esto de las pantallas. Y yo creo que nos retrasó unos cuantos años de esas cosas que quizá habíamos logrado en el pasado. Yo, que era de las primeras que le leía cuento a mis hijos, nos sentábamos todas las noches. Pasamos a un momento donde estábamos tan saturados que la alternativa más cerca que teníamos en ese momento era una pantalla. Entonces ahora hay que ponerle un freno a esas cosas porque los niños sí están sobreexpuestos a las pantallas y no creo haber conversado con alguien que tenga tan claro ese punto del tiempo en pantalla por edad y que pueda sobre todo ponerlo en práctica, porque una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa muy distinta a la vida real y a la condición del momento. ¿Tiene usted en ese caso algunas recomendaciones para lo que ya estamos un pasito adelante, poder retrocederlo? O un pasito atrás avanzar. Ok, mira, para los niños que son canguros digitales, como algunas personas también le llaman, porque son niños que han ido creciendo con lo que tiene que ver con todo este mundo, entonces hay que ir como cualquier otra, vamos a decir, adicción y demás, no es mi área, pero como que irlo eliminando paulatinamente, poco a poco, írselo quitando. Si tu niño se pasa día completo con pantalla, entonces no le puedes de repente decir como que, ¡uepa! Mira, ya aquí no se va a ver televisión, aquí, no, eso no es algo, o sea, no se hace de esa forma. Tú tienes que primero pensar cuál va a ser la estructura de lo que tú le vas a sustituir, porque tú me quitas, pero me tienes que dar. O sea, vamos a hacer una actividad, porque no es que tú me vas a dejar un ejemplo ahora sin pantalla y sin nada. Sin opciones. Exacto. Ok, mira, yo tengo este rompecabezas, vamos a irlo armando poco a poco. Tengo un ejemplo, este juego de masilla. ¿A tu hijo le gusta pintar? Ok, mira, te compré, qué sé yo, un caballete de esos de Ikea y el papel blanco y vamos entonces a dibujar y vamos a pintar. O sea, dependiendo del gusto del niño, también vamos a promover su habilidad. También aprovechamos eso. Parques, señores, aquí hay 20,000 parques en este país. Gozamos, gracias a Dios, de muchos espacios al aire libre, que no es ni siquiera que uno tiene que invertir un dineral en gastar, entonces sacarlo. Sí estoy de acuerdo que la pandemia entonces hizo que nosotros, en vez de frenar, aceleráramos bastante nuestro ritmo de vida. Pero señores, ya pasaron 3 años y no podemos todavía seguir viviendo en ese pasado y que los muchachos todavía... Es que él habla así porque entonces por la pandemia y tú te pones acá a cuenta y tú dices, pero se supone que él tenía ya como 2 años, entonces ya el lenguaje debió de haber arrancado y demás. Entonces es eso, nosotros tenemos que tener esas estrategias. Si tú tienes juego, no le pongas todos los juegos junto a tu niño, divídelo, tú se lo sacas. Muchas veces los padres tienen más juego que hasta un terapeuta. En la casa. Sí. Entonces, ¿No los dice? Ajá, claro, o sea, yo lo sé, y yo soy mamá también. Uno compra cosas que después tú un día limpiando dices, oh, y esto estaba aquí. Sí, entonces en ese caso, tú armas 2 cajas y esas 2 cajas tú las divides. En esta semana, Juancito va a jugar con esa caja. Luego tú se la cambias. El niño va a tener juegos nuevos siempre. Siempre va a tener algo súper divertido, siempre va a tener algo súper chulo. Si en dado caso, un ejemplo, están en la casa, a mí me gusta mucho Alexa. Alexa promueve el lenguaje. ¿En qué sentido? Si tú no le pronunciaste bien las cosas a Alexa, Alexa no te lo va a poner. Pídele una canción o un cuento, no te lo va a poner. Eso hace que el niño tenga cada día que esforzarse en producirlo mejor, producirlo más bonito. Incluso hay una Alexa infantil. Si tú no quieres que tu niño escuche, un ejemplo, cierto tipo de música o contenido, hasta eso también hay hoy en día. Entonces, ese tipo de estrategia, ponerle audiocuentos. Ay, si mis hijos juegan Simón, dice con Alexa, mi amor. Ellos se la pasan ahí, se vuelven locos. Y Alexa. Exacto. Entonces, o sea, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para que el niño pueda ir sustituyendo ese tiempo de pantalla
pero se sienta niño, se sienta divertido, o sea, una casa para pintar. Y como yo siempre digo a los padres, volver a la vieja escuela, algo de balance. Nosotros veíamos televisión y sobre todo Teníamos un horario Sí, en la que ponían claro. lo que iba a ver el niño. De 3 de la tarde a 6 eran cosas de niño. Bueno, yo Ya creo 2 que horas. lo que hay que hacer en primer lugar, diría yo, es sacar todas las televisiones de los cuartos. Porque es que antes había una televisión y era por hermanito, tú tenías que dividirte. Claro. Por turno. Por turno, Ajá. si había luz. Una pregunta, Kisia. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro hijo está viniendo con una dificultad? ¿Eso es fácil de darnos cuenta o nos vamos a dar cuenta cuando ya dije, no habla? No. Realmente depende mucho de los padres, porque hay que decir la verdad. Hay padres que ningún padre quiere hacerle el mal a su hijo. Eso es. O sea, eso es cierto. Pero hay padres que por ser primerizos, vamos a decir, el primer nieto, el primer niño, desconocen y por eso no se dan cuenta y entienden que su niño de 3 años, que tal vez nada más dice 3 palabras, está bien. O sea, y están conformes con eso. O que no está tal vez ni siquiera escolarizado y no tiene una guía tal vez de una docente o algo que le pueda decir, mira, hay algo que tenemos que ir trabajando. Entonces, en el caso de un niño, por ejemplo, de 2 años y no me esté verbalizando, o sea, no tenga lenguaje oral, entonces es un niño que ya yo tengo una alerta y una bandera roja. En el caso de que el niño no me tenga ciertos contactos, no me tenga esa comunicación, que si yo quiero jugar con él, el niño lo que hace es que se va a jugar solo, exactamente. No debe de pasar eso. El niño se supone que se debe de integrar. El niño debe, un ejemplo a poner, desde 1 año a hacer los prerequisitos del lenguaje. Los prerequisitos del lenguaje no es más que vamos a decir, los hitos que el niño debe de tener adquirido para de luego adquirirle el lenguaje. Como es, por ejemplo, toma y el niño entonces lo toma, dame y el niño me lo da, que el niño en dado caso pueda tener una sonrisa, que el niño pueda tener ciertos puntos adquiridos. Entonces, en el caso de que el niño no me tenga los prerequisitos adquiridos, entonces ya eso es una alerta. En el caso de que el niño tenga 3 años y no me pueda hacer una estructura de una oración, eso es una alerta. Un niño de 4 años y que no me pueda narrar y decir qué pasó y cómo le fue en su colegio, eso es una alerta. Entonces ya ahí uno tiene que ir tomando eso en cuenta. Que el niño, por ejemplo, me puede estar hablando de cosas del pasado cuando yo le pregunto algo en su momento, una ecolalia que puede ser inmediata o una ecolalia que puede ser de algo del pasado, que yo te pregunto, hola Juancito, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue en el colegio? En el parque me dieron y mi tío me compró un helado. Imagínense que estuvieran en un escenario de que salió del colegio. O sea, no, tú me estás respondiendo algo que no tiene que ver absolutamente con nada de lo que te estoy preguntando. Eso también es una alerta. Entonces, hay muchas alertas en el lenguaje que los padres pueden ir observando y dándose cuenta y utilizar las redes sociales para cosas que sean de beneficio, porque hay mucha información de libre acceso que los padres pueden irse educando. Es igual la intervención de los profesionales como tú para niños que tienen una condición, ya sea dentro del espectro o que no tengan TDAH o alguna otra condición, o un niño neurotípico. ¿Es la misma intervención o tenemos algunas dificultades para el habla en este tipo de casos? Realmente la terapia va totalmente personalizada y el plan de intervención tal cual, o sea, no es la misma, o sea, no es el mismo tipo de terapia. Un niño que ha tenido una pérdida auditiva y que entonces que por eso fácilmente no me esté hablando, que tal vez tuvo, qué sé yo, un implante coclear, que tuvo una hipacusia, entonces le pusieron un audífono, o un niño, por ejemplo, como tú dices, que puede ser que sea un TEA. Entonces todo va cambiando, porque tal vez hay niños con TEA donde yo necesito un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación, que no es más que un tablero con imágenes, que pueden ser pictogramas o imágenes reales, para que entonces mediante este tablero el niño pueda aumentar su comunicación y entonces ir comunicándose mediante el tablero. Se va trabajando paulatinamente, pero tal vez otro niño no necesite ese recurso, simplemente tal vez necesite ciertas estrategias en específico. Que decía, ¿cuáles son aquellas consecuencias que puede tener un niño en las dificultades del habla en la vida? Bueno, o sea, sería al final, le va a influir en todo, porque el habla, o sea, el lenguaje y la comunicación es parte de nosotros. Si nosotros no nos podemos comunicar, entonces ahí va a ser más difícil nosotros poder seguir avanzando como personas. Va a ser un niño que se va a estar aislando, va a ser un niño que no va a poder continuar avanzando en su día a día.
en la escuela va a ser un niño que va a estar presentando ciertos retos cada vez más difícil. Va a ser un niño que no se va a integrar, o sea, va a ser un niño que fácilmente cuando haya una actividad en el colegio se le va a hacer más complicado. Va a necesitar, o sea, en algunos casos incluso ciertas maestras acompañantes para que puedan seguir avanzando. Si es en caso, ahora mismo vivimos una generación que es incluso un poquito cruel. O sea, y nosotros los padres siempre tenemos que estar encima de eso, porque entre los mismos niños de edad preescolar hasta le hacen bullying ya a los niños chiquitos, entre ellos mismos, porque no se le entiende lo que está diciendo y le dicen, yo no te entiendo lo que tú me estás diciendo. A veces no, yo no lo veo, bueno, puede ser bullying, pero a veces yo no lo veo así, lo digo porque mi niño estuvo en un colegio inclusivo y había muchos niños que estaban dentro del TEA, muchos niños con dificultad del habla. Y él se preocupaba, él decía, mami, ¿por qué no dicen mi nombre? ¿Por qué me dicen Arturo? Si yo me llamo Arturo. En tu caso, ya en el caso de él es como un ejemplo vamos a decir, porque está preocupado, porque le intriga, o sea, como que esa parte. Pero le llama mucho la atención, mami, yo no sé por qué los niños me dicen Arturo. Y quizá muchos niños le dicen Arturo. Quizá uno lo mira como bullying desde aquí afuera, desde un conocimiento diferente, pero dentro de los mismos niños es que yo estoy viendo algo que no se parece a mí. No, que porque no sí pasa, o sea, porque en este caso no sería eso, sino que hay casos donde hay niños donde muchas veces lo imitan. Y las maestras también. Que no quieren ir, o sea, pero yo agarro colegio. una maestra en un acto de eso, mira. No. Ahí existe. Yo tengo una curiosidad. Tú dijiste algo similar ya, iniciando el programa, pero el tema del habla y el lenguaje es una condición que es adquirida o que viene biológicamente. Yo sé que puede ser multifactorial, pero podemos adquirir, digamos que un niño habla correctamente y de repente se aísla en las pantallas. ¿Puede retroceder su habla en este caso? Sí, puede ser por ambas razones. Puede ser un ejemplo que ya venga desde ese momento de gestación y demás. Obviamente ya es un paquetico que viene en lo adelante. También puede ser por el tema de las pantallas. Un niño que se haya ido desarrollando. Fíjense en el caso del tema pandemia, niños que fueron su proceso de evolución súper bien y luego, en el momento de la pandemia, ya sea porque se aislaron o cualquier otra razón, entonces tuvieron ese retroceso. Los retrocesos en lenguaje no son buenos, o sea, para nada. Es mejor fácil que un niño se haya pausado, pero nunca un retroceso. ¿Cuándo podemos identificar un retroceso? Un retroceso es un niño que estaba verbalizando y entonces ya no está verbalizando. Un niño que en dado caso tenía un lenguaje más fluido y ya no me lo está haciendo. Esos son retrocesos. Un niño que tal vez tenía 10 palabras, 50 palabras y entonces ahora tiene mucho menos. Esos son retrocesos. ¿Por qué puede retroceder un niño en el lenguaje? Hay muchas razones, realmente puede ser desde un mutismo selectivo, que ya eso es algo muchísimo más complejo. Puede ser también en este caso un ejemplo porque ya el niño se está aislando, o sea, ya el niño realmente va perdiendo esa necesidad de comunicativa, socializar. Exactamente, de socializar. Entonces ya el niño lo que realmente entiende es que, sobre todo con los gestos, el lenguaje gestual se va manejando y nosotros lamentablemente, como lo comprendemos, entonces y el niño se va acostumbrando. Entonces no tiene esa necesidad, o sea, de quererse comunicar de forma verbal. Entonces, aunque uno no quiera, a veces lo va como que mutilando un poquito. Una pregunta, allá me imagino que hay estudios que dicen cuando un niño tiene una adicción, cuando ya ha pasado esa barrera de ser un uso sano, allá cuando está adicto. ¿Qué síntomas podemos ver? Como que ya cuando ese niño ya hay que poner acción. Y si eso hay que llevarlo, por ejemplo, a terapia. Sí, claro, porque lo que pasa es que un niño, un ejemplo, que no puede salir si no es con una pantalla, que si va al supermercado tiene que ser con una pantalla, o sea, que el niño se pone súper irritable si no está con la pantalla, que son niños que pueden estar en el parque, porque tú dices, mira, yo voy a trabajar en eso, yo voy a ponerme para eso, entonces ya, vamos para el parque, pero tú ves que tú lo llevaste y el niño se queda como que no me gusta esto exactamente, entonces ya tú sabes que ahí hay un fallo y que el niño te dice, yo me quiero ir para mi casa porque yo lo que quiero es ir a jugar, yo me quiero ir para mi casa, yo lo que quiero es ver los muñequitos. No, eso no está bien. Mira que eso pasa, en mi experiencia, hay momentos en el que uno tiene mayores trabajos, se desentiende un poco de los niños, esa es la realidad. Y yo he tenido la experiencia de que mi hijo no quiere salir de la casa, o que me dice, yo no quiero ir al parque, o está en el parque y dice, ya mamá, vámonos. Vámonos, que yo quiero jugar. Yo no quiero llegar de noche porque yo no he visto televisión, o se siente irritable porque no le carga el juego, o porque necesita lo ha usado poco.
Y inmediatamente yo empiezo a cambiar esa rutina donde, mira, no hay televisión, no hay esto, no hay... El niño es otra gente. El niño empieza, mami, yo quiero esto, empieza a dibujar y empieza a cantar y empieza a correr y se empieza a reír. Empieza a ser niño. Empieza a ser niño, Sí. pero cuando está en pantalla no se ríe, no juega, nada le da curiosidad, Y si se pierde le la curiosidad de descarga la tablet en el momento Sí. está jugando, o sea, se Y irritan. cuando tienen juegos que no hacen nada, ellos no, o sea, personalmente el mío, él no tenía como la creatividad de simular un juego creativo, sino que simplemente, papá no hace nada y se iba. Y cuando definitivamente yo dije, no, aquí no se va a ver tal cosa, YouTube específicamente, inmediatamente el niño empezó a buscar su juego, a llevarlo donde los amiguitos, a querer salir con fulano, a querer ir al parque, a pedir salir de la casa. Porque es otra persona, inmediatamente tú cambias Pero la rutina. miren mi experiencia que me tocó limitar, mis niños son un poquito más grandes, yo tengo un niño de 11 años. En el momento que yo puse el límite a esa pantalla, ese aburrimiento no se acababa en mi casa. Pero el Sí. aburrimiento es bueno. Estoy aburrida. Claro. Claro, porque de ahí que sale la creatividad. Estoy aburrida. Sí. Ajá. Claro. O sea, estoy tú tienes aburrida. que darle tiempo de aburrir, o sea, que el niño se aburra, eso es bueno. O sea, si como Pero- decía mi mamá, los muchachos no se aburren, busca algo que hacer. Exacto, a mí me llamaba mucho la Porque tú atención no un tienes niño. que tenerle tampoco al niño de que sobreestimulado, tú no tienes que tener una escuelita en tu casa tampoco, el niño debe de aburrirse y debe de saber entonces qué va a hacer, Y él es que debe de sacar de andamos- abajo. Entonces, esa es la pregunta, corriendo. doctora. Esa es la pregunta. Ah, Cuando me diga estoy aburrido, ¿y qué le digo? Que Ponte se a hacer busca, algo, que ¿no? Sí, es que resuelva. A mí me andamos- mandaba a 11 fregar. años, Mira, nosotros o sea, nos sentimos tan mal de no tener el tiempo de estar con nuestros hijos que andamos buscando cómo sustituir eso. Sí. Y tú ves mirando valga la redundancia, cuáles son los parques que han salido nuevos para llevarlos para que ellos se sientan mejor. Déjame ver qué amiguito le busco para que ellos sientan compañía. Y tú te sientes de verdad Con una culpable responsabilidad, y claro. responsable de llenar los espacios en los que tú no estás. Pero yo recuerdo que mi mamá no estaba ahí, yo Mira, jugaba y tú. brincaba tenías y que saltaba y jugar. dormía y no sé, o sea, Claro. había que hacerlo. Entonces, Y la de adulto creatividad. nos pasa Y también. la creatividad que uno hacía con los juegos que le daban a uno. Por ejemplo, a mí me daban soldaditos y yo inventaba de que eran. Oh, de que- pero de- de Yo que- claro. tú le dabas vida a ese y- soldadito. no, y hacía carretera con los juguetes, con las cosas, pero estos Sí. niños como que muchas veces uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Es que es muy raro. Es que para esperar el estímulo ese estímulo dura mucho para tú tener esa respuesta de dopamina o de Ajá, serotonina, de exactamente. Sí. sentirte bien. El tiempo que tú necesitas para tú introducirte en ese juego y que eso te dé un beneficio emocional es largo. Es largo. Cuando tú estás jugando, tú tienes tanto estímulo que la En el dopamina momento, eso, está a ahí millón. a millón y de hecho por eso necesita más tiempo, porque ya el tiempo que inicialmente te daba ese placer ya no te lo da, necesitas más. Esas Exacto. pautas Exacto. que necesitamos nosotros, esas herramientas que necesitamos nosotras las madres que sentimos frustración en este Y momento. padres, y Ah, padres. Sí. Madres y padres, perdóneme. Que sentimos esa frustración en este momento al escucharle a usted decir todo eso, al saber que un niño de 2 años no puede tener acceso a una pantalla y que hasta los 7 son una No, hora. pero yo recuerdo perdóname, que de bebé uno empezaba la vaca Lola Sí. el reel entero de la canción, De la canción. y ellos mirando. Que ya yo me la sé Y que toda de mientras paso. comenzó que se a hablar, yo me acuerdo que lo primero que hacía era los padres era buscarle para que los niños no lloraran un bobo, Ujú. ¿verdad? Ajá, Que eso también exacto, traía sí. su problema de dificultad del habla. Ahora no, el bobo que tenemos ahora. Sí. Es que mi hijo está llorando y yo le paso el teléfono, Sí. toma, si está Toma, aburrido. sí. Señora, pero mira, Ya. da pena. O sea, Sí. yo tengo una niña de 4 años y tú podías ir al pediatra y tú encontrar todos los niños con una tablet. Ujú. Tú vas al supermercado y tú ves los niños, un ejemplo, con la bendita tablet o con el celular. Tú vas un ejemplo en el vehículo y el niño también, un ejemplo, Una tiene el pantalla. aparato. O sea, Pero no solo el aparato, Son el bobos aparato digitales. y lo aíslan tanto que le ponen Con las los audífonos. audífonos. Sí, exacto. sí. Para que no hable. Ajá, pero es tanto así, señores, que hasta hay una cosita para uno ponerlo, hasta el celular en el baño, para que el niño se pueda bañar tranquilo también. O sea, Oh, hasta mire. eso. Entonces, Mire. como que yo entiendo que también es algo de exceso. O sea, fue como que cuando uno dice, se le fue la mano. Eso ha pasado Se ahora nos mismo. ha ido la mano, yo Ajá. creo que sí. Y Entonces, eso es si peligroso. ya uno es algo de ir como reestructurando un poco, es como dice Elizabeth, todos trabajamos mucho, nos esforzamos, pero de nada te sirve como que matarte trabajando para que entonces tú le quieras suplir con cosas materiales a tu niño, pero las cosas más importantes al final viene siendo el tiempo que tú le dedicas a tu hijo, o sea, ese tiempo, aunque sea 10 minutos y nos sentamos, hicimos un cuento, o sea, esa va a ser la parte más importante. Ahí que te iba a decir, cómo yo como padre puedo estimular a mis hijos para que desarrollen un poquito más el lenguaje. Dice casa. Ajá, claro, claro. Lo primero es limitar el tiempo de pantalla.
Eso es limitar. Uno. Y no, ajá, exactamente, eso es como la ¿Qué hizo primera. Cuando yo antipantalla? llegue No, hoy. no, no, porque yo tengo una niña y ella ve televisión. Ah, por cierto, esa es otra. Yo siempre, si en dado caso tú le vas a dar X tiempo de pantalla, que eso al final viene siendo dependiendo de la dinámica de cada familia, en ese caso siempre un televisor que un aparato, o sea, llámese un teléfono O o una tablet. Porque esto aísla. Más. Claro. La atención es más pequeña. Ajá. En el caso del televisor, tú le puedes pasar por el frente, el niño aunque se va a mirar para el lado o eso. No lo tiene en la mano. No que lo se tiene en queda la ahí. mano, que No se yo lo creo. puede llevar. Ajá, yo creo que los fisiatras y ortopedas van a hacerle- trabajar mucho sí, le va a ir pronto. bien, sí, les va a ir bastante bien. Entonces, eso es una. Otra cosa es que debemos de irle mostrando como que ciertas estrategias, otras actividades que ellos puedan ir haciendo, pero hay que ir mejorando todo eso. Yo creo que los niños desde muy pequeños van diciendo las cosas que les gustan. Por ejemplo, mi hijo es muy electrónico. A él le Ujú. gusta crear cosas, hacer robots. Sí, Él es ahora con el electrónico, pero la Minecraft. niña es una artista. No, fue antes de la pantalla, porque quizá a él le tocó un tiempo cuando yo era una madre de esas, que tenía mucho tiempo para esas Ajá. cosas. La niña es una artista, ella le gusta pintar. Entonces yo siento que ellos te van diciendo, van arrojando sus gustos muy temprano. Es cuestión de quizás poner un poquito de atención y entonces, como usted dice, darle herramientas para que en esa área que ellos van desarrollando, bueno, pues mira, ¿le gusta pintar? La tablita de Ikea. Exactamente, sí, sí, sí. Y un ejemplo, mira, algo súper chulo que uno siempre debe de promover es, un ejemplo, una mini biblioteca. Y la mini biblioteca, tú no tienes que tener 20.000 libros. Señora, hasta en la Sirena aparecen libros de 100 y pico de pesos. Ujú. O sea, de tapa dura. Entonces, dependiendo de la edad del niño, tú le vas a comprar el libro que sea con imágenes coloridas. Tal vez si es muy pequeño, un ejemplo, que sea de tapa dura. Si es un poquito más grande, tú ahí vas variando. O sea, hay muchísimos lugares donde las personas pueden conseguir recursos. Hay libros que hasta se puede bañar el niño con él. O sea, Ujú. que desde que sea bebé tú le puedes ir contando el libro. O sea, Sí. un cuento y demás. Eso ayuda bastante. Cuentos que sean con pictogramas también. O sea, a los niños les gusta porque se sienten como que ellos están leyendo. Ay, O sea, yo Sí. compré creo que luego cuando terminemos el programa voy a compartir ese libro que yo compré por Amazon, que a los niños les encantó, que cuando lo abríamos, abría, por ejemplo, un castillo y tú tenías que ir destapando Sí. cositas y leyendo detrás de cada hojita. Oye, muy chulísimo, ellos se entretenían bastante con ese tipo de Hay libros. muchos libros chulos. Yo recuerdo que a Arturo yo le compraba libros de aprender a escribir antes de él estar en ese tiempo. Sin embargo, había unos que venían con texturas y te decían el sol, por ejemplo, y el sol resplandecía. Y decían la hierba, y la hierba tú la tocabas y se sentía la textura, Ujú. como era eso. Y eso es una conexión del Eso es lenguaje. estimulación, Sí, claro. Tú claro. estás Y eso es bien- estimulación. es estimulación. Y tú Es vas que al final el conectando. lenguaje es todo, señores, porque en el día a día todo es lenguaje, que la mesa, que vamos a comer, que vamos a dormir, vamos a donde la abuela, o sea, todo lo que nosotros vamos a hacer va acompañado del lenguaje. Que el niño va pintando también, o sea, se va comunicando incluso hasta a través del dibujo, o sea, todo está acompañado del lenguaje. Que decía recomendación para nuestros chicos oyentes. Ah, yo tengo una antes de Ok. ella. Ah, Por ejemplo, en mi casa está la mecánica que los días que tenemos la oportunidad de comer, desayunar, cenar o hacer cualquier tipo de actividad, en la mesa no se permite ningún tipo de dispositivo. Y aunque ellos a veces me hacen un poquito de resistencia, pero yo hoy solamente, no. En la mesa hablamos, conversamos, comemos y después de eso usted ve la tablet o el celular. Claro, digo, mis hijos son un poquito más grandes y Ujú. ya tienen otras necesidades. Mi hijo es bastante demandante pero me ha ayudado muchísimo a que en ese momento haya una conexión de familia. Ujú. Sí, mira, eso que tú mencionas, entonces en el caso de la mía que es pequeña y ahora que estamos en vacaciones y demás, de igual forma. Entonces, en vez de que el niño coma frente al aparato, frente al televisor y demás, usted se puede sentar fácilmente a leer un cuento. Mira, cuando terminemos vamos a leer un cuento. Por lo menos eso es lo que yo hago en mi casa. Ujú. Terminamos entonces de comer, vamos a leer un cuento. Eso funciona, a los niños les gusta. De recomendaciones, estar bastante alerta en cómo va el proceso del lenguaje de adquisición en el niño, si el niño realmente se va desarrollando acorde a su edad cronológica, si en dado caso presenta algún tipo de alerta, ya sea en habla o en lenguaje, entonces debe de ser evaluado para que inicie su proceso terapéutico temprano. Mientras más temprano mejor para cerrar ese desfase, esa brecha que puede presentar ese niño, limitar el uso de pantallas, que el niño tenga mucha comunicación de persona a persona. Hay muchos juegos que son electrónicos, que son libros digitales y demás. Siempre, siempre, mientras más simple, mientras más sencillo es el juego, mejor va a ser para el niño, porque el niño va a tener que sacar
creatividad, sacar de abajo para poder utilizarlo. No es lo mismo la muñequita que no dice absolutamente nada a la muñequita que te dice, mami, quiero ir al baño, mami, qué tal y tal cosa. O sea, la niña va a tener que modular. Todas esas cosas que nos dicen. Exactamente, lo que uno hacía. Y lo que uno le quiere dar, porque uno quiere esa chulería para los Exacto, niños. pero a veces lo que menos hace un juego es lo que más va a hacer en el lenguaje por tu hijo. Ujú. Que a veces uno quiere es el juego que haga más cosas chulas, que sea más electrónico. Más interactivo. Ajá, más interactivo, no. Mientras más análogo sea, mejor va a ser para el lenguaje de tu hijo. Y entonces ahí tú te tienes que sentar, porque obviamente, entonces el adulto tiene que integrarse también. Gracias, Kesia. Bueno. Ahora, ¿dónde te encontramos si nuestros psicoyentes quieren saber de ti? Bueno, me pueden encontrar obviamente siempre con Jonathan y Elizabeth, con Psicovoces y Reintenta, no, pero me pueden encontrar en Calogopeda, entonces ahí brindamos servicios terapéuticos, tanto de habla, lenguaje y voz. Estamos a la orden. Gracias. Gracias a ustedes por la excelente. invitación. Gracias a todos nuestros psicoyentes. Recuerden, la Bielka. Darle a la campanita y suscribirse. Claro, estamos en YouTube y en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Bye. Bye.